El sonido que predominaba en el salón de Aurum no era el tintineo de la plata, sino el murmullo reverente de 200 personas. Era la noche de celebración de nuestro mayor premio, la tercera estrella Michelin. Una hazaña que nos colocaba en el panteón de los dioses de la gastronomía mundial. Yo, Elena, lo observaba todo desde la rendija de la puerta de la cocina, mi santuario. El aroma a azafrán y trufa blanca era mi perfume, el calor de los hornos mi abrazo. En el centro del salón, mi marido, Marcos, alzaba una copa de cristal. Él era el sol alrededor del cual giraba nuestro pequeño universo. Guapo, encantador, con un don de gentes que yo nunca tuve. Esta tercera estrella, comenzó, su voz resonando con una humildad calculada, no es mía, es el resultado de una evolución, de una visión que se atreve a mirar al futuro, una visión que solo ha sido posible gracias a la energía y al talento innovador de una nueva generación que está reinventando el alma de Aurum. Un brindis por nuestra brillante segunda de cocina, Laura. La joven, de pie cerca de la mesa principal, se enrojeció bajo los aplausos. Sus ojos se encontraron con los de Marcos por un instante y en esa fracción de segundo lo vi todo. La complicidad, la intimidad, el secreto compartido. Los críticos gastronómicos, los inversores, nuestros clientes más leales, todos aplaudían a la mujer que, hasta hacía 6 meses, todavía estaba aprendiendo a hacer una salsa holandesa decente bajo mi tutela. Yo, la creadora de cada plato de ese menú galardonado, la mujer cuyas manos cansadas y paladar entrenado eran el verdadero secreto de Aurum, sentí que el suelo desaparecía. Fui reducida a un fantasma en mi propia cocina. Respiré hondo, enderecé mi chaquetilla blanca de chef y salí al salón. El silencio se extendió como una mancha de vino sobre un mantel de lino. Marcos me vio y su sonrisa titubeó, pero rápidamente la recompuso, preparándose para incluirme en un agradecimiento forzado. Pasé de largo. Fui hasta la mesa de uno de los críticos más temidos del país, un hombre cuyo veredicto podía construir o destruir un restaurante. Con un movimiento rápido y preciso, cogí su plato principal, el cordero en costra de pistacho con tierra de aceitunas negras, mi obra maestra. Bajo las miradas atónitas de todos, llevé el plato de vuelta a la cocina. Regresé segundos después con un plato idéntico y lo coloqué frente a él. Mis disculpas, Monsieur Dubois. Ha habido un pequeño error. Al plato que le sirvieron le faltaba su ingrediente más importante. Me giré y me encaré con Marcos, cuyo rostro estaba pálido, y antes de volver a mi santuario, anuncié para todo el salón. Para celebrar este premio y buscar nuevas inspiraciones, les informo de que me tomaré un periodo sabático por tiempo indefinido a partir de mañana. Aurum queda en buenas manos. El silencio que siguió fue la explosión más fuerte que he oído jamás. Marcos sabía. Y ahora yo sabía que él sabía. No solo había corregido un plato, había arrancado el alma del restaurante delante de todos los que importaban. Para el mundo, Marcos era el genio, y yo era su misteriosa esposa chef, la artesana que ejecutaba sus visiones. La verdad era exactamente la contraria. Aurum nació de mis cuadernos de tapas de cuero, donde yo anotaba no solo recetas, sino recuerdos, texturas, olores. Yo desarrollaba cada concepto, cada técnica, cada plato. Marcos era el maestro de ceremonias, el hombre que traducía mi arte en beneficios y fama. Yo nunca quise los focos, solo la libertad para crear. Era un pacto que funcionó durante 10 años. La primera nota disonante en nuestro dueto perfecto no apareció en la cocina, sino en la contabilidad. Hace unos 8 meses detecté una nueva línea de gasto recurrente. Consultoría de expansión de marca, Grupo Horus. Era una suma desorbitada. Cuando le pregunté a Marcos fue impreciso. Es el futuro, mi amor. Estamos explorando la posibilidad de llevar la experiencia Aurum a un público más amplio. Productos gourmet, quizás una segunda línea más accesible. Es algo a largo plazo. Confié en él. Siempre lo hacía. Mi dominio era el de los sabores, el suyo el de los números, pero algo me inquietó. El nombre Horus, el dios que todo lo ve, parecía una ironía cruel. La confirmación de la traición llegó de la forma más mundana, casi patética. Estaba buscando uno de mis cuadernos de creación, uno específico sobre fermentación que guardaba como un tesoro. No lo encontré en la cocina ni en nuestro despacho. Recordé que Marcos lo había cogido prestado para inspirar al equipo. Fui al vestuario del personal y abrí su taquilla, que rara vez cerraba con llave. El cuaderno estaba allí, y de su interior cayó una pequeña tarjeta de memoria. La curiosidad
Esa cocinera peligrosa pudo conmigo. Llevé la tarjeta a mi portátil. Lo que encontré me heló la sangre más rápido que un sorbete de nitrógeno. Había decenas de fotos de cada página de mis cuadernos más secretos, las recetas, las anotaciones, las técnicas que había tardado una vida en desarrollar. Y había una carpeta llamada Proyecto Esencia. Dentro, una presentación completa. Un plan de negocio para una línea de productos de supermercado de lujo llamada Esencia by Aurum. Salsas, condimentos, platos precocinados, todos basados en mis creaciones más icónicas. El plan detallaba un acuerdo de venta de la marca Aurum al grupo Horus, un gigante del sector alimentario. Y lo más cruel, una nueva estructura corporativa, donde Marcos sería el director creativo y Laura, la joven segunda de cocina, sería la jefa de desarrollo de producto. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. También había grabaciones de audio, reuniones de Marcos con los ejecutivos de Horus. Su voz, tan familiar, ahora sonaba monstruosa. Elena es una artista, una purista. Nunca aceptaría simplificar su arte para las masas. Es su punto débil, pero su genialidad ya está toda documentada. Con Laura, que es joven y ambiciosa, podemos replicar y escalar. El alma de Elena, la cara de Laura, es la combinación perfecta para el mercado. No solo estaba teniendo una aventura, me estaba plagiando, planeando borrarme de mi propio arte, vender mi alma y sustituirme por una copia más joven y más maleable. Estaba robando mi legado. En ese instante, la chef que había en mí murió. La artista se sintió violada, pero la mujer que había sobrevivido a las llamas y a los cortes de una cocina profesional durante 20 años, esa mujer cogió la tarjeta de memoria, hizo una copia y empezó a planificar el último plato de Marcos, un plato que nunca olvidaría, servido frío, en el momento exacto, con la guarnición perfecta, la ruina. La noche de la entrega de premios terminó en una neblina de sonrisas falsas y felicitaciones vacías. Me encerré en mi cocina, mi santuario de acero inoxidable, y esperé. Marcos no apareció hasta horas después, cuando el último cliente se había ido y el sonido del equipo de limpieza era lo único que quedaba en el salón. Entró en la cocina con la furia de un rey destronado. «¿Qué coño ha sido eso, Elena?», gruñó, su voz normalmente aterciopelada, ahora áspera como un rallador. «¿Un periodo sabático? ¿Lo anuncias en la noche de nuestro mayor logro? ¿Tienes idea de cómo suena eso? Como si abandonaras el barco». Yo estaba tranquilamente afilando mi cuchillo de chef favorito en una piedra de afilar. El sonido rítmico y rasposo era lo único que rompía el silencio entre nosotros. Quizás el barco ya se estaba hundiendo, Marcos, y el capitán estaba demasiado ocupado vendiendo los botes salvavidas. Se detuvo, sorprendido por la metáfora. Pero no estaba yo en mi juicio. Lo que salió de mi boca no tenía nada que ver con la realidad de las cosas. ¿De qué estás hablando? Estamos en la cima del mundo, 3 estrellas. Yo te he dado todo esto. Tú. Dejé el cuchillo y me giré para encararlo, con las manos polvoreadas. Tú no me has dado nada, Marcos. Tú has empaquetado y vendido lo que yo he creado. Eres un vendedor. Uno muy bueno, lo admito, pero un vendedor. Su rostro se contrajo en una máscara de indignación. Yo he construido esta marca. Yo puse a Aurum en el mapa mientras tú te escondías aquí dentro, jugando con tus cacharros. ¿Jugando? Reí. Un sonido seco y sin alegría. Caminé hasta la encimera donde uno de mis cuadernos de creación estaba abierto.
el cuaderno que yo había perdido. Esto no es un juego, es mi vida. Cogí la pequeña tarjeta de memoria que había encontrado y la coloqué sobre la página abierta. Proyecto Esencia. Un nombre poético para un robo, ¿no crees? El color desapareció de su rostro. Miró de la tarjeta de memoria hacia mí, la comprensión y el pánico luchando en sus ojos. Abrió la boca para hablar, para negar, pero ninguna mentira salió. Sabía que yo lo sabía. «Elena, escucha», empezó, cambiando de táctica a la súplica. «No es lo que parece, es un plan de negocio, una exploración. Te lo iba a contar todo. Íbamos a ser socios, al 50%. ¿De 50% por qué, Marcos? ¿De mi alma? ¿Del alma que dijiste que podía ser replicada por una copia más joven y más maleable?» Saqué mi móvil y le di al play. Su voz, clara y arrogante, llenó la cocina silenciosa. Su genialidad ya está toda documentada. El alma de Elena, la cara de Laura. Es la combinación perfecta para el mercado. Retrocedió como si le hubieran golpeado. ¿Tú has grabado mis reuniones? Tú fotografiaste mis secretos más íntimos. Diría que estamos en paz, dije, guardando el móvil. Ahora escúchame con mucha atención. Vas a seguir adelante con tu venta al grupo Horus. Vas a continuar con tu proyecto Esencia. Vas a darles todo lo que prometiste. Me miró confuso y receloso. ¿Qué es lo que quieres, Elena? Quiero mirar, respondí, una sonrisa fría formándose en mis labios. Quiero un asiento en primera fila para ver lo que le pasa a un cuerpo cuando le arrancan el alma. Quiero verte cocinar. Respiró aliviado, pensando que era solo una rabieta, una humillación que podría soportar. Aún no lo entendía. Creía que la genialidad estaba en los cuadernos, en las recetas documentadas. Olvidó que la magia no está en la partitura, está en las manos del director de orquesta. Tu equipo de desarrollo de producto con Laura tendrá acceso total a la cocina a partir de mañana. Al fin y al cabo, estaré de vacaciones. Pero no te preocupes, he dejado una copia de todos mis juegos. Que os diviertan. Si has sentido el sabor de la traición y estás deseando que Marcos pruebe su propia medicina, haz una pausa y suscríbete a nuestro canal ahora. El plato principal de esta venganza está a punto de servirse y no te lo quieres perder. Cumplí mi promesa. Vacié mi taquila, me llevé en cuadernos de creación originales y dejé la cocina de Aurum por primera vez en una década, sin mirar atrás. Me fui a un pequeño caserío familiar en el País Vasco, un lugar de aire puro, cocina de leña y silencio. Esperaba una llamada desesperada de Marcos en cuestión de horas. No llegó. En su lugar, lo que llegó fue una demostración de arrogancia que superó todo lo que podía imaginar. El gabinete de prensa de Aurum emitió una nota oficial. La chef Elena, alma y cofundadora de Aurum, ha iniciado un merecido periodo de descanso para reconectar con sus raíces y buscar nuevas inspiraciones. Mientras tanto, el restaurante queda en excelentes manos, bajo el liderazgo visionario de Marcos y el talento innovador de la chef Laura. Aurum continuará su viaje hacia la excelencia, preparándose para un nuevo y emocionante capítulo en su historia. Era una obra maestra de las relaciones públicas. Sutil, elegante, pero con un mensaje claro. Yo era el pasado, una pieza de museo que necesitaba reconectar con sus raíces. Ellos eran el futuro. Las redes sociales del restaurante, que yo apenas seguía, de repente cobraron vida. Fotos de Laura en mi cocina, sonriendo, sosteniendo sus creaciones. Entrevistas de Marcos para blogs de gastronomía, hablando de la necesidad de evolucionar y de no aferrarse a fórmulas andariguas. No estaba intentando borrarme. Me estaba reescribiendo como una figura nostálgica y limitada, cuyo tiempo había pasado. La parte más dolorosa fue ver la reacción de algunos de mis propios empleados. Jóvenes cocineros a los que yo había enseñado a respetar el producto, a entender el tiempo de cada ingrediente, ahora publicaban fotos con Laura usando hashtags como Nueva Era Aurum y Futuro del Sabor. Marcos, con su carisma y sus promesas de un futuro corporativo brillante, estaba poniendo a mi propio equipo en mi contra. Su contraataque no era una guerra abierta, sino una campaña de obsolescencia programada. Quería demostrarme a mí, al mundo y sobre todo a él mismo
que yo era reemplazable, que mi alma podía en efecto ser embotellada, replicada y vendida. Una semana después, recibí una invitación formal por correo electrónico del grupo Horus. Era para una cena de presentación y degustación para inversores y para la cúpula directiva de la empresa. El evento sería en el propio Aurum. El menú, creado y ejecutado por Marcos y la nueva jefa de desarrollo, Laura, presentaría las creaciones que formarían la base de la línea Esencia by Aurum. Al final del email, una nota personal de Marcos. Tu presencia sería un honor, Elena, para que veas de primera mano el futuro brillante que hemos construido a partir de tu legado. Era el colmo de su arrogancia. Una invitación para asistir a mi propia ejecución profesional. No solo me estaba robando, quería que aplaudiera al ladrón. Llamé a mi abogado, un hombre mayor y astuto que había lidiado con más egos de chefs que yo con cebollas. Doctor Ibáñez, he recibido la invitación. Lo he visto, respondió. Es una trampa, Elena. Quiere humillarte, forzarte a respaldar el proyecto públicamente. Lo sé, respondí, mirando el fuego del hogar. Y es exactamente por eso que voy a ir. ¿Está loca?, preguntó. No, doctor. Soy cocinera, y un cocinero sabe que el plato principal solo se sirve en el momento justo. Marcos está preparando el banquete, solo que no sabe que él es el ingrediente principal. Respondí al correo de Marcos con una única línea. Será un placer. Confirmo mi asistencia. El necio estaba montando el escenario, afilando la guillotina e invitándome a poner la cabeza en el tajo. Se olvidó de una cosa. La magia de un chef no está solo en las recetas que escribe, está en los secretos que se guarda para sí mismo. Mientras Marcos orquestaba su campaña de marketing en Madrid, yo empecé mi propia ofensiva silenciosa, no con publicidad, sino con raíces. Pasé las semanas siguientes viajando por la España rural, revisitando a los pequeños productores que formaban el alma verdadera de Aurum. Primero, fui a los picos de Europa, a visitar a Iñaki, el maestro quesero cuyo queso de Cabrales, madurado durante 18 meses, era la base de nuestro soufflé más famoso. Me senté con él en su porche, sintiendo el olor a tierra mojada. Me contó que el equipo de Marcos le había llamado, intentando comprar su queso a escala industrial. Les dije que no, doña Elena, me dijo con sus ojos sabios. Mi queso tiene tiempo, tiene alma. No es para una fábrica. Yo solo le vendo a quien entiende mi arte. Yo solo le vendo a usted. Después viajé a la dehesa extremeña, a la pequeña finca familiar que me proveía del pimentón de la Vera ahumado de forma artesanal, con un perfume que ningún otro en el mundo poseía. Doña Pilar me recibió con un abrazo. También había recibido una oferta del grupo Horus, por mucho más dinero del que nunca habían visto. Querían comprar toda nuestra producción de 5 años, dijo. Pero no sabían el secreto, lo que usted nos enseñó, que el mejor pimentón solo sale de pimientos que se respetan. Ellos querían cantidad. Nosotros solo vendemos calidad. Y nuestra calidad tiene un pacto con usted. Cada parada era una reafirmación. El apicultor de la Alcarría con su miel de romero. El pescador de la costa gallega que me proveía de los percebes más frescos, el agricultor de la huerta navarra que cultivaba esos espárragos que parecían joyas. Todos ellos eran mi fortaleza, una cadena de lealtad construida no con contratos, sino con respeto mutuo. Marcos, en su arrogancia corporativa, creía que todo se podía comprar. No entendía que la verdadera esencia de Aurum no estaba en mis cuadernos, sino la confianza de esa gente. La pieza final de mi estrategia, sin embargo, no era un ingrediente, sino una persona, mi mentor. Antoine Dubois, el mismo crítico gastronómico cuyo plato había cambiado la noche de la gala. Era una leyenda, un hombre temido y respetado, capaz de levantar o destruir un imperio con una sola crítica. Concerté una cita con él en París, donde vivía. Nos sentamos en un pequeño bistró que le encantaba. Se lo conté todo. El plagio, el robo de mi arte, el intento de Marcos de borrarme.
Escuchó en silencio, sus penetrantes ojos azules fijos en mí. Cuando terminó, suspiró levemente. Siempre lo supe, Elena. El alma de Aurum siempre fue tuya. Marcos era simplemente el marco. Miró a la calle por un momento y olvidó la primera regla de la gastronomía. Se puede replicar una receta, pero nunca se puede replicar la mano del chef, la main du chef. Necesito tu ayuda, Ontran, dije. No necesitas mi ayuda, respondió, una rara sonrisa formándose en sus labios. Necesitas un testigo. Y yo, querida, seré el mejor testigo que el dinero no puede comprar. Me han invitado a la cena de degustación. Estaré allí. Y tendré mucha hambre de verdad. Entonces me entregó un pequeño frasco de cristal oscuro. Dentro, un polvo fino y grisáceo. Esto es flor de sal ahumada con un tipo de madera rara de Córcega. La mencioné en una crítica de un plato tuyo hace 5 años. ¿Lo recuerdas? Lo recordaba. Había pasado 6 meses intentando identificar aquel sabor. Este es mi secreto, dijo. Un toque que solo yo y los chefs a los que respeto de verdad conocemos. Marcos no tiene ni idea de lo que es. Úsalo con sabiduría. En ese momento, supe que tenía todo lo que necesitaba. Marcos tenía un ejército de ejecutivos y tecnólogos de alimentos. Yo tenía una fortaleza de artesanos, guardianes de secretos y el paladar más temido del mundo de mi lado. La batalla a punto de empezar y se libraría plato a plato. Elena está a punto de servir su plato más importante y no está en el menú. Y si estás deseando ver la ruina de Marcos, asegúrate de estar suscrito. La cena está casi lista y no querrás perderte el plato principal, la venganza. El salón de Aurum estaba transformado. La iluminación era más fría, más corporativa. En lugar de flores frescas, arreglos minimalistas con el logotipo del grupo Horus. Una gran pantalla proyectaba la marca Esencia by Aurum. Era mi restaurante, pero parecía un cuerpo sin alma. Llegué discretamente, con un sencillo vestido negro, y me senté en una mesa al fondo. Marcos, radiante en el centro del salón, me vio y esbozó una sonrisa triunfante, la de un predador exhibiendo a su presa. A su lado, Laura, la segunda de cocina, parecía nerviosa, ajustándose su chaquetilla blanca, una copia barata de la mía. La cena comenzó. El primer plato, una réplica de mi consomé de hongos con perlas de tapioca, llegó a la mesa. El aroma era correcto, la apariencia perfecta, pero en la primera cucharada la diferencia era abismal. Faltaba la nota terrosa, la profundidad que solo provenía de un caldo cocido durante 48 horas con ingredientes que solo yo conocía. Era técnicamente correcto, pero emocionalmente vacío. Vi a Antoine Dubois, en la mesa principal, hacer una discreta anotación en su cuaderno. Plato tras plato, la farsa continuaba. Cada creación era una fotografía perfecta de la mía, pero sin el sabor, sin la textura, sin el alma. Era como escuchar a una orquesta tocar las notas correctas, pero sin ninguna pasión. Vi a los ejecutivos del grupo Horus cuchichear entre ellos, sus expresiones pasando de la impresión a la confusión. El clímax de la noche era el plato principal, el cordero en costra de pistacho con tierra de aceitunas negras, la obra maestra que nos había dado la tercera estrella. Era la prueba final. El plato se sirvió con una coreografía ensayada. Marcos subió a un pequeño estrado para presentar su creación. Y ahora, anunció, con la voz llena de orgullo, la joya de la corona. Una receta que hemos refinado, perfeccionado y que ahora está lista para ser compartida con el mundo. Mientras hablaba, saqué el pequeño frasco que Antoine me había dado. Discretamente, esparcí una ínfima cantidad del polvo grisáceo sobre di cordero. Cuando Marcos terminó su discurso, todos empezaron a comer. Observé la mesa principal. Vi a Antoine Dubois dar el primer bocado.
Masticó lentamente, cerró los ojos por un momento, entonces dejó caer los cubiertos sobre el plato con un golpe audible. No necesitó decir una palabra. Su rostro era un veredicto. Uno de los ejecutivos del grupo Horus, un hombre llamado señor Callas, que estaba sentado a su lado, preguntó: ¿Algún problema, Monsieur Dubois? «El problema, señor Callas», dijo Antoine, su voz cortando el silencio que empezaba a formarse, «es que este plato es un fraude». Marcos, desde el estrado, se puso pálido. «¿Qué quiere decir, Antoine? ¿Es la receta original?» «No lo es», dijo Antoine levantándose. «La receta puede ser la misma, pero la ejecución es de amateur. A la costra le falta el cruciente adecuado. La tierra de aceitunas es vasta. Pero lo más importante», hizo una pausa y me miró directamente, «le falta el toque final, el verdadero secreto». Caminó hasta mi mesa. «Elena, querida, ¿tu plato me permites?». Bajo las miradas de asombro de todos, le ofrecí mi plato. Antoine cogió un trocito con su tenedor, se lo llevó a la boca y sus ojos se cerraron en éxtasis. «¡Ah! Ahí está», dijo girándose al público de ejecutivos. «Ahí está el alma que faltaba, el toque de la main du chef». Se volvió hacia Marcos. «Dime, Marcos, ¿cuál es el ingrediente secreto? ¿Qué ha añadido Elena a su plato que no tenga el tuyo?». Marcos balbuceó, sin palabras. Miró a Laura, que estaba casi llorando. No tenían ni idea. «Les diré yo el secreto», continuó Antoine, su voz resonando en el salón. «Es una flor de sal rara, ahumada con madera de Córcega. Un detalle que no está en ningún cuaderno. Un secreto compartido solo entre verdaderos artistas». Se volvió de nuevo hacia los ejecutivos. «Señores, lo que han probado esta noche no es el futuro de una marca, es una copia sin alma. El producto que planean lanzar será una mentira. Y al público, mis queridos amigos, se le puede engañar con el envoltorio, pero nunca con el sabor. Están a punto de hacer una pésima inversión». El silencio se rompió con el sonido del señor Callas levantándose y arrojando la servilleta sobre la mesa. El trato estaba muerto. El festín de la ruina de Marcos había sido servido, y el sabor para mí era el de la más dulce y merecido victoria. El colapso del acuerdo con el grupo Horus fue el principio del fin para Marcos. El fiasco de la cena de degustación se extendió como la pólvora por la comunidad gastronómica. La crítica de Antoine Dubois se publicó la semana siguiente y fue brutal, no para el restaurante, sino para el hombre. No evaluó la comida, desenmascaró el fraude. «Aurum sin Elena», escribió, «es como un violín Stradivarius en manos de un músico callejero. Las notas están ahí, pero la música se ha ido». Marcos, ahogado en deudas y con la reputación hecha jirones, intentó mantener el restaurante a flote, pero la magia se había desvanecido. Los clientes fieles desaparecieron. Las reservas cayeron en picado. Laura, la joven segunda de cocina, dimitió 2 semanas después, incapaz de soportar la presión y la vergüenza. Nuestro divorcio fue rápido y silencioso. Sin el acuerdo multimillonario, no tenía nada con lo que negociar. Firmó los papeles cediendo su parte del restaurante y de la marca a cambio de que yo no hiciera públicas las pruebas de su trama fraudulenta. No solo quería evitar la ruina económica, quería evitar la cárcel. 1 año después, yo estaba de vuelta en la cocina de Aurum. Pero era un lugar diferente. La había reformado, abriendo la cocina al salón, rompiendo la barrera entre la creación y la degustación. El restaurante ahora solo tenía 10 mesas y funcionaba con un único menú degustación que cambiaba cada noche según los ingredientes que recibía de mis productores y mi estado de ánimo. El nombre seguía siendo el mismo, pero el alma era nueva. Era libre. Las listas de espera eran de meses. Ya no tenía 3 estrellas. Había trascendido la necesidad de tenerlas. Ya no cocinaba para críticos ni para premios. Cocinaba para gente que amaba la comida de verdad. Y por primera vez salía de la cocina al final de cada noche. Iba de mesa en mesa, hablaba con los clientes, compartía mis historias. Había encontrado mi voz. En cuanto a Marcos, supe que se había mudado al sur, intentando empezar de cero con un pequeño bistró genérico. Oí que intentaba cocinar él mismo. Un castigo poético para un hombre que nunca entendió la diferencia entre una receta y el arte de cocinar.
Una noche, don Iñaki, el maestro quesero de los Picos de Europa, vino a cenar al nuevo Aurum. Se sentó en la barra frente a mi cocina y me observó trabajar toda la noche. Al final, cuando la cocina estaba en silencio, simplemente sonrió. «Ahora sí, doña Elena», dijo. «Ahora la comida sabe a usted, sabe a libertad». Tenía razón. La mujer que un día se escondió tras las puertas de una cocina, temerosa de los focos y definida por el talento de su marido, había descubierto algo nuevo. Descubrió que su mayor creación no era un plato, sino ella misma. La venganza, al final, no fue solo destruir el imperio de Marcos, fue construir el mío, en mis propios términos. Un imperio más pequeño, quizás, mas infinitamente más sabroso. Un imperio cuyo ingrediente secreto era, por fin, mi propia felicidad. La historia de Elena demuestra que el verdadero arte no se puede copiar. Si historias de talento y justicia como esta te inspiran, tu primera acción es darle a me gusta para que YouTube sepa que disfrutas de nuestro contenido. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal Venganza de Victoria para más narrativas envolventes como esta y activa la campanita para no perderte ninguna. Y por último, una petición especial. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Comenta aquí abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. Nos encanta leer cada comentario. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.